Hoy vamos a conversar acerca del laberinto de la continuidad y vamos a hacernos unas preguntas. ¿Puede existir una democracia sin elecciones? ¿Puede una persona ejercer la presidencia de la República indefinidamente sin haber sido elegida por ello para los ciudadanos? Y más importante aún, ¿puede una excepción constitucional convertirse en la nueva normalidad? Hoy quiero hablarles de una de las discusiones más importantes y menos comprendidas de la política venezolana, la ficción jurídica de la continuidad del poder, porque detrás de los comunicados oficiales, de las sentencias y de los discursos, existe una pregunta fundamental que sigue sin respuesta. ¿Quién otorgó el mandato para gobernar sin un voto? La Constitución venezolana es clara cuando establece las circunstancias que constituyen una ausencia absoluta del presidente de la República. No estamos hablando de opiniones políticas, de antipatías personales o de simpatías. Estamos hablando de un texto constitucional que define expresamente cuando un presidente deja de ejercer efectivamente funciones. Y hoy existe un hecho objetivo que resulta imposible de ignorar. Nicolás Maduro no ejerce personalmente la presidencia de la República, más allá de las razones, de las circunstancias o de las explicaciones que puedan ofrecerse. Existe una imposibilidad material para el ejercicio directo del cargo. Desde el punto de vista constitucional, estamos frente a una situación extraordinaria que debía activar mecanismos de transición claramente definidos. Sin embargo, ocurrió algo distinto. Lo excepcional comenzó a transformarse en permanente. Y allí es donde comienza el verdadero problema, porque las constituciones democráticas están diseñadas para limitar el poder, no para justificar su extensión indefinida. Ahora bien, en cualquier república existen instituciones encargadas de supervisar y controlar el ejercicio del poder. Esa es precisamente la función de los contrapesos institucionales. El poder legislativo, que debe controlar el ejecutivo, el poder judicial, que interpreta la Constitución, y cada institución sirve de límite a las demás. Pero observamos lo que ocurre en Venezuela. La Asamblea Nacional, que debería actuar como órgano de supervisión y control, está presidida por el hermano de quien actualmente ejerce la encargaduría del Poder Ejecutivo. Y aquí surge una pregunta elemental. ¿Cómo puede funcionar un sistema de controles cuando quien debe supervisar pertenece al mismo núcleo familiar de quien debe ser supervisado? No se trata de un cuestionamiento personal, se trata de un problema institucional. Las repúblicas no fueron diseñadas para depender de las relaciones familiares. Fueron diseñadas para garantizar independencia entre los poderes públicos. Cuando esa independencia desaparece, la fiscalización pierde credibilidad. Y cuando la fiscalización pierde credibilidad, el equilibrio republicano comienza a derrumbarse. Simple. A eso debemos sumar otro factor, la correlación de fuerzas dentro del Parlamento. Con una mayoría abrumadora alineada con la línea oficialista y una representación minoritaria de la oposición, cualquier decisión relevante parece estar definida antes de ser debatida. En teoría, la Asamblea debería evaluar objetivamente si la situación corresponde a una ausencia temporal o una ausencia absoluta. En la práctica, muchos venezolanos consideran que el resultado ya está decidido. Y esa percepción es precisamente lo que erosiona la confianza en las instituciones, porque la legitimidad democrática no depende solamente de tener instituciones, depende de que los ciudadanos crean en ellas. Pero además existe una dimensión económica que no puede ignorarse. Quienes hoy aparecen como los administradores de esta transición no son figuras nuevas dentro del aparato estatal. Son actores que participaron directamente en decisiones económicas que marcaron profundamente la vida de millones de venezolanos. Entre ellas, el severo ajuste económico de 2018 y las políticas asociadas al instructivo ONAPRE, que provocaron enormes controversias por sus efectos sobre salarios, pensiones y derechos laborales. ¿Quién lo diseñó? ¿Quién lo aplicó? La que era ministra de Finanzas, que ahora es presidenta encargada. Por eso, muchos ciudadanos observamos con escepticismo la supuesta nueva etapa, porque resulta difícil hablar de renovación cuando buena parte de los responsables de las políticas permanecen ocupando posiciones de poder. Entonces la pregunta es inevitable:
¿Estamos frente a un cambio de modelo o simplemente frente a una reconfiguración de las mismas estructuras? Y aquí aparece un elemento decisivo, el tiempo. Las encargadurías temporales existen para resolver emergencias constitucionales e institucionales. Pero precisamente por eso tienen límites concretos, definidos, límites que buscan garantizar que la soberanía regrese al pueblo mediante elecciones. Cuando esos plazos se acercan a su vencimiento, surge una interrogante fundamental. ¿Qué ocurrirá después? ¿Habrá elecciones auténticas? ¿Habrá una consulta popular transparente? ¿O veremos una nueva reinterpretación destinada a prolongar indefinidamente la situación actual? Mientras estas preguntas permanecen abiertas, observamos cómo continúan produciéndose nombramientos estratégicos en instituciones fundamentales del Estado, Defensoría, Fiscalía, TCJ, órganos que deberían actuar con absoluta autonomía y que hoy son observados con preocupación por quienes consideramos que se está consolidando un esquema de continuidad política bajo una apariencia de transición. La crisis venezolana no se resolverá mediante ficciones jurídicas, no se resolverá mediante interpretaciones acomodaticias de la Constitución y tampoco se resolverá sustituyendo indefinidamente la voluntad popular por decisiones administrativas y geopolíticas. Toda salida estable y pacífica y legal pasa por un principio elemental de cualquier democracia, que los ciudadanos puedan elegir. Para eso y para que eso sea posible se requieren condiciones reales, instituciones independientes, un árbitro electoral confiable, un sistema judicial imparcial y reglas iguales para todos. Porque la verdadera pregunta no es quién ocupa hoy una oficina. La verdadera pregunta es quién le otorgó mandato para hacerlo. Y en una república democrática esa respuesta solo puede provenir de un lugar, las urnas, porque ningún poder puede considerarse legítimo de manera permanente si nunca se somete al juicio del soberano y de los ciudadanos. Y además todo, absolutamente lo que firmen es nulo de nulidad absoluta. Ya, de origen. Nos vemos en la próxima reflexión. Saludos.